Hola, hola, bienvenidos otra vez a todos al canal. En esta oportunidad estamos con el compañero Aris Torres, ex estudiante de la ESAP, por tanto es administrador público, profesional en estos temas. Actualmente trabaja como líder social y anteriormente ha sido candidato al Senado y a la Cámara también, ¿no? Al Senado. Al Senado principalmente en al menos dos oportunidades. Dos oportunidades. Así que tiene esa gran experiencia tanto en el campo de la administración pública como en el campo de la política. Y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre la participación y el discurso del presidente Gustavo Petro en el Consejo Nacional de Planeación, en el que podríamos decir que se salió un poco del protocolo para realizar unas reflexiones críticas en torno a la planeación como tal, cuáles son las ideas que están detrás de la planificación en Colombia, y por otro lado un tema que se escuchó muchísimo el año pasado y que esperamos que se siga escuchando más, que fue este tema de los diálogos sociales vinculantes, ¿no? Para ver cuál va a ser el impacto dentro de todo lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, Ari, no sé si te quieres presentar. No, pues muy buenas tardes para todo, para el canal, para los seguidores de Luis Alfredo. Decirles que muchas gracias por vernos, por estar pendiente, y que aquí en lo que podamos aportar en este diálogo, en la construcción de esta Colombia que todos queremos, bienvenidos. Excelente, Ari. Bueno, entonces hay varios puntos en el que el presidente creo que tocó llagas, ¿no? Tocó llagas de los tecnócratas principalmente, ¿no? Total. Y comienzo con una frase que él destaca, y es que muchas entidades, y entre esas las que tienen que ver con planeación, en muchos casos están convertidas en cascarones vacíos, ¿no? Y hablando de 140 entidades solo en el orden nacional, y el presidente reconoce, pues yo también, son 140 de las cuales uno no las conoce todas, ¿no? Yo llevo ya 11 años siendo profesor de administración pública y no las conozco todas. Entonces esto es una realidad, y es una realidad importante la que destaca el presidente, porque si uno no la conoce, pues la sociedad aún menos, ¿no? Y entonces no sabe qué es lo que hacen, no saben qué es lo que toca hacer allí. Entonces, Aris, tú como administrador público, ¿cómo lo ves ese primer punto? Ve, Luis Alfredo, el tamaño del Estado en Colombia es demasiado grande, y es lo que no nos permite en muchos casos y en muchas administraciones, tanto nacionales como locales, de que se haga un buen gobierno, porque la gran mayoría del dinero se va en funcionamiento del Estado, por el tamaño del Estado, valga la redundancia. 140 entidades estatales en un Estado que debería ser mucho más pequeño desde su tamaño, para poder llegar a la sociedad con mucha más efectividad. Es un tamaño bastante grande. Excelente. Hay investigadores, autores que han señalado esto, ¿no? Que muchas veces no es solo entre un mismo nivel, en este caso la nación, sino muchas veces cuando hay entidades en el orden nacional, departamental, municipal, las que se tiran la pelota técnicamente, no, esto no es mío, esto es tuyo, y entonces así nadie al final termina brindándole el servicio a la sociedad, lo cual es un punto que es para destacar, y a los administradores cómo corregir eso, Ari. Claro, mira, la Escuela Superior de Administración Pública tiene dos enfoques, uno que es territorial y uno que es nacional. Entonces, uno como administrador público nacional, obviamente el enfoque es mucho más a las entidades nacionales, pero el administrador público territorial, su enfoque es territorial. Y lo que vos decías, el tema de querer tirarse la pelota, la entidad distrital o local con la entidad nacional, para evadir esa responsabilidad que en el fondo es estatal, hace que también haya una debilidad muy grande dentro del Estado, que no permite que su funcionamiento y su efectividad hacia las personas sea realmente concreta.
y eso nos deja pues en un estado un poco huérfano, o deja a las personas bastante huérfanos de un estado y su falta de presencia en las entidades y su responsabilidad, obviamente. Excelente, excelente. En esas disertaciones que hace el presidente, fíjense que el hombre no se queda solo en el tema teórico, ¿no? Sino que trae casos de su experiencia como administrador, al final de cuentas, cuando fue alcalde, y nos comenta esta anécdota de intentar hacer un acueducto en una calle de Bogotá y encontrarse con unas dificultades administrativas. No sé, Ari, si quieres terminar de comentar cuál es esa anécdota y desde la administración pública, ¿cómo lo ves? Claro, uno esperaría que las entidades del Estado deberían tener desde su funcionamiento cosas reales y hacer cosas que beneficien a la organización, por decirlo así, que es el Estado, al distrito o a las entidades. Pero resulta que entidades como el Acueducto de Bogotá, que es lo que específicamente hablaba el presidente cuando fue alcalde, decir que el Acueducto de Bogotá, con casi o con más de 100 años de creación que tiene, no puedan hacer un alcantarillado o una calle, es una falencia bastante grande, que se tenga que contratar a un particular, abrir una licitación para que esa licitación se la dé un particular y sea el particular el que se gane el dinero, cuando debería ser la entidad con sus recursos y su gente la que debería hacer eso y ahorrarnos ese dinero que se debería invertir en otras cosas sociales dentro del Estado. Y así como esa, no solamente el Acueducto de Bogotá, sino la gran mayoría de las entidades del Estado, que siempre tienen que abrir licitaciones al privado para que sea el privado el que ejecute y elabore los diferentes proyectos, y una falencia bastante grande en un Estado que, bueno, en recursos se necesitaría que debería ser el Estado el que ejecute todas estas actividades. Interesante, sobre todo creo yo que cuando Petro hace esta crítica a los privados es sobre todo por la exclusión luego a actores sociales que podrían fácilmente ejecutar esas obras. Él mismo pone su ejemplo cuando fue joven en Zipaquirá. Comenta cómo la comunidad, habían muchos miembros de la comunidad que eran obreros, experiencia en la construcción, todo esto. Entonces sabían cómo hacerlo, y creo que la crítica hacia la planeación como se están manejando actualmente, creo que es muy excluyente también, ¿no? Porque en una licitación entonces le van a pedir ¿qué? Garantía, bueno, o documentos que sirvan como garantías, que la empresa cumpla con unos requisitos técnicos que muchas veces la misma entidad las ajusta para que solo algunos la pueden cumplir y otros no, ¿sí? Y lo más probable es que las entidades más locales, sociales, comunales no puedan cumplir y terminen quedando excluidas. Entonces ese creo que es un reto bastante grande, ¿no? Claro, y se presta para la corrupción, Luis Alfredo, porque cuando la entidad amañada por funcionarios corruptos abre licitación para beneficiar a algunas personas, obviamente amigos, que están detrás de estas licitaciones, siempre amañan la licitación a favor del que ellos quieren favorecer, y esto se presta para la corrupción, y es por ahí donde se empiezan a ir todos los dineros públicos por el desaguadero, y la inversión es realmente muy mínima, cuando lo que necesitamos en nuestro estado son entidades que garanticen esos procesos transparentes. Excelente. Bien, otro de los puntos que el presidente toca es, entonces, además de responder cuándo planificar, que lo responden señalando que es cuando el mercado no logra asignar de forma eficiente los recursos, lo cual también sirve para temas de políticas públicas, todo esto. Él entra en otra pregunta, y es, bueno, ¿quién planifica? ¿No? Y entonces hay tres opciones allí. El tecnócrata,
y nos dice que el tecnócrata usualmente cree que está actuando con unas bases racionales, y la realidad es que el presidente dice, puede que detrás haya temas ideológicos también, lo cual es totalmente cierto, ¿no? Nadie posiblemente esté libre de este tipo de elementos. Y por eso, digamos, bueno, puede que los tecnócratas tengan un papel en la planificación, pero tampoco todo, ¿no? En segundo lugar nos pone a los políticos, y el presidente dice una frase bastante curiosa como, sabrá Dios cómo fue que llegaron allí, ¿no? Porque bueno, sabemos, ¿de dónde salieron esos votos con los que eligieron? Para ser más específico, correcto, los votos de donde los eligieron. Lo cual hace que, bueno, los políticos sean un actor, sobre todo porque al final son los que aprueban o no el Plan Nacional de Desarrollo, pero no pueden ser los únicos. Y aquí llega entonces al tercer actor, y es la sociedad participando en procesos de planificación. Entonces, tú como administrador, ¿cómo lo ves? Actualmente la sociedad tiene espacios, sus solicitudes y peticiones son escuchadas. ¿Cómo la ves? Históricamente en Colombia, uno de los puntos en discusión tanto en la cátedra de la administración pública, en la carrera, por decirlo así, una de las discusiones que siempre salían a colación era la falta de oportunidades y la falta de visibilización o de tener en cuenta a la sociedad a la hora de las tomas de decisiones importantes dentro del Estado. Históricamente los gobiernos en Colombia nunca habían tenido en cuenta para la construcción de un plan de desarrollo a la sociedad. Ese gobierno lo ha querido hacer diferente y distinto, y no con eso quiero decir que soy petrista ni nada por el estilo, pero tener en cuenta a la sociedad, recorrerse el país y darle la capacidad a 250.000 personas de participar y decir lo que realmente quieren y lo que realmente les gustaría que quedara plasmado en ese plan de desarrollo, para mí es un tema muy importante, porque en verdad se está teniendo en cuenta a la sociedad, que es la que realmente tiene la última palabra y el mandato de todo lo que tiene que ver con el Estado y las políticas. Excelente cuando tocas ese término mandato, porque el presidente hizo mención en varias oportunidades sobre este tema, ¿no? Sí. Sobre todo para criticar cómo a veces el plan se separa entonces del mandato, o lo que las personas votaron y eligieron democráticamente, ¿no? Bueno, entonces Ari, nos van comentando, sí, es una apuesta nueva. En su momento hubo muchas críticas frente a qué tan novedoso realmente era esto de los diálogos vinculantes o no, pero creo que sí es bastante novedoso en cuanto a términos de metodología, participación, cobertura, ¿no? Porque llegó a muchos lugares y eran invitaciones bastante amplias. Bueno, igual es la primera vez, tenemos que esperar los resultados, como el presidente dijo, estoy esperando el libro, ¿no? Está esperando ese texto que recoja todos esos aportes que dieron las 250.000 personas que participaron en estos diálogos. Bueno, el presidente también invita a pensar en una reforma a la ley orgánica de planeación, precisamente para garantizar este tema de la participación social. ¿Cómo lo ves tú, Ari? ¿Cómo podrían hacerse esa reforma? Pues importantísimo, porque si eso queda institucionalizado, obviamente los gobiernos que vienen detrás del gobierno actual de Gustavo Petro estarían obligados a hacer esa participación de los diálogos con los territorios, con los jóvenes, con las universidades, con el campesino, y preguntar en esa construcción del plan de desarrollo qué es realmente lo que siente la gente, en qué se está fallando y qué quiere la gente. Eso sería un éxito muy importante. Obviamente teniendo en cuenta, como decía el presidente Petro también, que de un plumazo esto se puede quitar y borrar y tecnocráticamente hacerlo como el gobierno quiere. Si el gobierno solamente lo usa
con una estrategia de llamar la atención y de decir que le está dando participación a la gente, pero a la hora de la verdad hace lo que les da la gana, pues está en la libertad de hacerlo y cómo controlarlo, ¿no? Pero si es un gobierno que realmente quiere la participación de la sociedad, la participación activa de la gente, escuchar al joven que nunca se ha tenido en cuenta en las tomas de decisiones importantes en el país, escuchar al campesino, escuchar a las universidades y escuchar a ese entorno grande que es la sociedad en general, esto sería un éxito rotundo, por decirlo así, sería una ganancia bastante grande y le daría no solamente esa oportunidad a las personas de participar, sino también de decir, se está construyendo con la sociedad, y construir con la sociedad y teniendo en cuenta la sociedad es construir paz. Y si estamos hablando de una paz total, esto es muy importante para este proceso de paz total que quiere llevar el gobierno nacional. Muchas gracias, Ari. Pues tocas un punto clave que la literatura y los investigadores han destacado bastante, ¿no? Y es este tema de la institucionalización. Hay profesores en la ESAP que han estudiado estos temas de la planeación, más en el nivel local, pero pues lo han hecho. La profesora Naidudu, que yo creo que tú no alcanzaste a ver clase con ella. No. Ella entró cuando tú ya habías pasado esos cursos. Ella tiene unos textos sobre la planeación local en Bogotá y señala cómo el tema de la metodología es clave. Si no hay una metodología institucionalizada, clara, en la que se diga cómo van a participar las personas, cómo se van a recoger las opiniones, cómo se van a filtrar esa serie de solicitudes inmensas que se realicen, es muy difícil que se tenga éxito. Ella tiene varios textos sobre esto, y el profesor también, se me va ahorita el nombre, es de Antioquia. Bueno, ese apellido Leiva, ahorita se me va el nombre, discúlpame. Santiago Leiva, me parece que es él, que trabaja el tema de relaciones intergubernamentales. Okay. Él también señala cómo tiene un artículo sobre los diálogos comunitarios que en su momento tuvo Uribe, señalando cómo, si bien fueron unos espacios novedosos, nuevos, sin embargo les faltó ese punto que tú das, que es muy importante, que es muy clave, y es el de la institucionalización. Fue un poquito muy informal todo, y pues eso, si bien tiene algunos puntos positivos, también tiene otros puntos muy negativos, como no es tener los puntos claros, ¿no? Entonces, bueno, y por último... Claro, no antes de pasar al último punto, claro, porque es que en las relaciones intergubernamentales también se construye, porque, digamos, desde lo nacional y desde el gobierno nacional se implementan unas políticas públicas que deben impartirse tanto en lo departamental como en lo municipal. Pero ¿cómo construimos esto si solamente el mandato viene desde la centralidad del Estado, sin tener en cuenta al departamento y al municipio? Pues la idea de los diálogos vinculantes hace que esto sea una cosa realmente vinculante, donde se le da participación al departamento, al municipio, a la vereda, a la región, a todo un sinnúmero de instituciones habidas y por haber, que participan en ese proceso de la construcción y que hacen que cuando el Plan Nacional de Desarrollo llegue a los territorios, ya la gente por lo menos sepa de qué se trata el Plan Nacional de Desarrollo. Socializar este Plan Nacional de Desarrollo ya sería un segundo plano y ya lleva un conocimiento de la gente que sabe, esto yo participé en esa construcción y esa construcción me tuvieron en cuenta como sociedad a la hora de construir eso, tuvieron en cuenta mis aportes como persona natural o como institución o como municipio o como departamento. Entonces eso también hace que la sociedad en sí se apropie de las cosas que se están haciendo y tenga un sentido de pertenencia con lo que es el Estado y lo público. Excelente. Sí, el tema de la metodología, como estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo garantizar que los que participaron en estos diálogos vinculantes
luego en el tema de el desarrollo, bien sea del departamento o del municipio, hagan parte también, ¿no? Uh-huh. Que no haya intereses políticos allí que luego jueguen y excluyan, entonces traemos otros nuevos, lo que se hizo antes pues allá quedó en un papel y listo, ¿no? Uh-huh. Entonces es tratar de evitar todos esos problemas. Bien importante eso que nos comentas, Aris. Bueno, muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Esperemos que sea la primera de muchas más. Súper. Yo lo invité apenas vi este video. Bueno, el video le vamos a estar compartiendo el link. Nos quedaron muchas más preguntas, ¿no? Por ejemplo, un tema que ya estábamos temiendo ambos cuando tomaron la palabra los miembros del Consejo Nacional de Planeación. Por ejemplo, habló el presidente de la Sociedad de Agricultores en Colombia, de la SAC, y no sabemos bien, pero él señala que en los diálogos vinculantes uno de los puntos que solicitó más la comunidad fue el tema de la construcción de vías, ¿no? Entonces ambos estábamos preguntándonos, bueno, pero ¿cómo este man sacó de que eso fue uno de los puntos que más terminaron pidiéndose, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esa parte? No, históricamente los gobiernos en Colombia, en lo que más han construido o en lo que más le han metido como el diente, por decirlo así, es en la construcción de infraestructura. Sin embargo, se deja por ver que no solo es importante la infraestructura de un país, que obviamente es importante para la conectividad, para que el campesino saque sus productos a las ¿cómo llaman? A los abastos, a los mercados. Más amplio, correcto. Sí, sino que también es importante la parte social, la parte de la educación, cómo se le lleva al campesino la universidad pública para que el joven que vive en el campo no tenga que trasladarse hasta la ciudad a estudiar, cómo se le garantiza a ese joven esa permanencia en la universidad pública. Muchísimas cosas. Entonces, creo que este gobierno no solo está pensando, como decía el señor, que uno de los legados del gobierno debería ser la infraestructura. Yo creo que es importante, pero no sería el legado más importante. Sí. El legado más importante de este país debe ser la educación, y la educación tiene que llevarse hasta el campo y hasta el campesino, y la universidad pública tiene que estar en todos los rincones del país. Excelente. Por eso vamos a estar pendientes entonces cuando ya el libro con los resultados finales de los aportes de los diálogos vinculantes salga. Y espero volver a tenerte acá para que veamos ese documento. No, bacanísimo. Como sociedad colombiana, como administradores públicos, creo que el llamado es a la construcción de un Estado, el Estado, no el Estado ideal que todos quisiéramos, pero el aporte que hagamos cada uno desde nuestras profesiones, desde nuestros conocimientos, desde nuestra experiencia, es importante en la construcción de ese Estado que muchos o la gran mayoría queremos, que es un Estado que realmente tenga en cuenta a la sociedad en general, desde el campesino hasta el más educado en la gran ciudad. Excelente. Por último, Ari, tus redes, ¿cuáles son para que te puedan buscar? Aris Manuel Torres Díaz, en todas las redes sociales, ese es mi nombre, Aris Manuel Torres Díaz, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Kwai, en YouTube, en todas aparezco así. Caramba, Kwai, primera vez que escucho ese nombre. Bueno, muchas gracias a todos, saludos, bye. Chao, gracias.